Saludos con todos, somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Agustín y el día de hoy vamos a tratar el tema de la violencia. Bueno, pasemos. Definición. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es el uso intencional del poder físico o la fuerza como una amenaza o hechos de daños contra otras personas o hacia uno mismo. También se puede ser violenta contra grupos de personas o comunidades. Estos daños pueden ser físicos, psicológicos y pueden llegar a causar hasta la muerte. Según esta organización está clasificada en tres grandes grupos: la interpersonal, la autoinfligida y la colectiva. Siguiente punto sería los tipos de violencia. Como primer tipo tenemos la violencia familiar. Es aquella que se da por alguno de los integrantes de la familia, sobre todo ocasionando una lesión no accidental en el aspecto físico y psíquico. Cabe destacar que este tipo de violencia es penado por ley, sin embargo es un delito que no suele ser muy denunciado. Violencia de género. Se entiende como cualquier tipo de agresión que se lleva a cabo dañando el bienestar físico y psicológico relacional de la persona, debido a su género e identidad. Violencia institucional. Representa toda aquella violencia, ya sea física, psicológica, simbólica o sexual. Se lleva a cabo de manera abusiva por funcionarios de la administración. Dentro de esta se relaciona la violencia escolar. Violencia a la mujer. Es una de las formas de violencia más extremas realizadas en contra de las mujeres, atentando en contra de los derechos humanos de las mismas, en especial su derecho a la vida, a la seguridad y el acceso a la justicia. Este fenómeno incluye diferentes tipos de violencia, como lo son el feminicidio. Violencia sexual. Se manifiesta con agresiones efectuadas a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad. De esta manera se implanta una conducta moral en contra de su voluntad. Este tiene el objetivo de someter el cuerpo y la voluntad de la víctima. Violencia económica. Es toda acción efectuada por un individuo que afecta a la supervivencia económica del otro. Se presenta a través de limitaciones, y dentro de esto se encuentra la violencia patrimonial. Violencia laboral. Es toda acción ejercida dentro del contexto laboral, manifiesta el abuso de poder por parte del empleador. Suele manifestarse a través del maltrato verbal recurrente o sostenido sobre un trabajador o trabajadora, el acoso sexual y la agresión física. Violencia en la comunidad. Se origina dentro de la misma comunidad y se encuentra relacionada con los pocos o escasos valores inculcados. Este fenómeno siempre ha existido, pero con el transcurso del tiempo se ha ido incrementando. Modalidades de la violencia. Esta se puede manifestar en diversos modos. La violencia doméstica o familiar se refiere cuando una persona trata de controlar y de ejercer el poder sobre su pareja con la que mantiene una relación sentimental o sobre su familia. La violencia institucional, en cambio, se refiere al uso indebido del poder o de la fuerza por parte de funcionarios públicos o privados que estén sujetos a la orden del gobierno. La violencia laboral, en cambio, se refiere a toda acción ejercida en el ámbito del trabajo que manifieste abuso de poder por parte del empleador o del personal jerárquico. Violencia contra la libertad reproductiva. Esto, en cambio, se refiere al accionar que vulnere el derecho de la mujer a tener acceso a información para decidir responsablemente y libremente si quiere o no tener hijos. La obstétrica, en cambio, se refiere al maltrato no humano que se da durante y después del parto. También existe violencia en casos de la atención post-aborto. La mediática se refiere a toda publicación o difusión que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o su imagen, injurie, difame, discrimine, deshonre o las humille. Consecuencias de la violencia. Algunas de las consecuencias pueden impactar en la salud tanto física como psicológica. Por ejemplo, las consecuencias físicas nos referimos a las lesiones graves, los homicidios, lesiones durante el embarazo, embarazos no deseados, vulnerabilidad a las enfermedades. En cambio, en las consecuencias psicológicas, problemas de salud mental, baja autoestima, estrés, aislamiento, trastornos de sueño, incluso los trastornos alimentarios. Bueno, ahora pasemos a ¿qué es la violencia psicológica? Bueno, se denomina violencia psicológica a toda aquella agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Se puede dar por una o más personas a la vez y se manifiesta básicamente de forma verbal, descalificativos, humillaciones, desvalorizaciones y menosprecios. Entre estos, bueno, el ámbito son los más comunes son el laboral, el escolar y lo que es el familiar.
Pasando, vamos a ver algunos ejemplos de violencia psicológica. Tenemos las amenazas y chantajes. Entre las más principales, generan miedo y coartan el accionar de las víctimas. Algunas más graves están penadas por la ley, esos son en el caso de las amenazas. Y en los chantajes tenemos la forma de control a través del miedo o la culpa. Ahora hablemos sobre la humillación e insultos. Son acciones denigrantes delante de seres queridos o desconocidos a través de insultos verbales. Estos son los más comunes, ya sea en restaurantes, cuando humillas gritas famoso o al que está al cargo. Siguiendo tenemos las comparaciones descalificatorias. Señalan defectos de forma permanente y comparar a la persona con otra puede convertirse en una forma de violencia psicológica, ya que buscamos que una persona sea igual a otra comparando, sin tener en cuenta nuestros defectos. Ahora con esto llegamos a un tipo de control de imagen. ¿Qué es el control de imagen? Es el control que se ha realizado a través de humillaciones, coacciones y amenazas y se convierte en una forma de violencia psicológica. Ahora veremos lo que es la violencia psicológica contra la mujer. Existen diferentes formas de violencia contra la mujer, la violencia física, sexual y también la psicológica. Esta última se relaciona con el maltrato y por tanto forma parte de la violencia de género, ya que la OMS se la define como cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres. Incluye las amenazas, dichos actos, la coerción y privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida pública o privada. Luego está lo que es la violencia psicológica en niños. El maltrato psicológico a los niños, niñas y adolescentes en la familia es una de las tipologías principales y potencialmente más dañinas de desprotección infantil y a la vez una de las que presenta mayores dificultades para su identificación, evaluación y abordaje. De acuerdo con el autor Glasser, para que un acto sea considerado violencia psicológica hacia los niños por parte de los padres debería cumplir lo siguiente. 1. Describir una relación entre las figuras parentales y el niño más que un evento o una serie de eventos repetidos que ocurren en el marco de la relación paterno-filial. Otro sería el comportamiento parental que conforman la interacción con el niño, impregnan o caracterizan su relación actual, es decir, se producen siempre, habitualmente o a menudo y se observan en diferentes momentos y contextos. Tercero sería los comportamientos parentales están provocando o potencialmente pueden provocar un daño en el desarrollo y salud psicológica emocional del niño. Luego está el que incluye tanto omisión como comisión y requiere que no haya contacto físico. Violencia psicológica en la familia. Esta contempla toda aquella agresión verbal de cualquier tipo, tanto hacia los hijos como hacia el cónyuge. Hay que tener en cuenta que en el ámbito familiar es más sencillo que la persona normalice la situación y sienta ansiedad o estrés por el mismo hecho de expresar sentimientos ambivalentes, miedo por una parte o amor por otra. Violencia psicológica en la pareja. Esta se da entre los cónyuges. Diversos hallazgos científicos han puesto en manifiesto que la violencia psicológica en la pareja presenta relevancia alta, igual de importante que la violencia física, y además, siendo en muchas ocasiones indicador de esta segunda. Cabe destacar que la violencia psicológica es más persistente en el tiempo que la violencia física. Violencia laboral. Es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter a otro trabajador. Afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan en un mismo entorno. Existen 3 formas de violencia laboral. Agresión física, dirigida a ocasionar un daño físico sobre un trabajador. Acoso sexual, todo conducto o comentario reiterado con connotación sexual, basado en el poder. Acoso psicológico, situación en la que una persona o grupo de personas ejercen maltrato moral o verbal sobre un trabajador, buscando desestabilizarlo, deteriorar su autoestima y disminuir su capacidad laboral, para poder degradarlo y eliminarlo del lugar que ocupa. ¿Cómo saber si hay violencia laboral? El acoso en el trabajo se produce cuando una persona es presionada de manera hostil y recurrente hasta destruirla psicológicamente y acaba por abandonar su profesión. Presentes están las amenazas, burlas, rumores, faltas de respeto, trabas y limitaciones. La afectación psicológica. El efecto sobre la víctima puede variar. Por lo general, provoca un profundo malestar que acaba por desmoronar a la persona. Vamos a pasar algunas consecuencias de la violencia laboral. Trastorno de ansiedad.
trastornos de pánico, depresión, síndrome de estrés postraumático, trastornos de somatización, como migrañas, cansancios, adicciones, cambios permanentes en la personalidad, pérdidas de memoria, pérdidas en la capacidad de concentración, aislamiento social y profesional. ¿Cómo prevenir el maltrato psicológico? Ante todo, la víctima debe saber que en una situación de maltrato no es culpa suya. El único culpable es el maltratador. Es importante que la sociedad tenga en cuenta este concepto, porque es la única manera de prevenir el maltrato psicológico. Algunas personas que sufren maltrato psicológico no son conscientes de su propia situación. Piensan que el agresor tiene mal genio, porque en el fondo es bueno. Cuando la víctima toma conciencia de la situación, ya está atrapada. La seguridad en sí misma ya ha mermado, y le resulta difícil tomar distancia del agresor. Solo un estilo de comunicación asertivo podrá poner límites a este tipo de situaciones, donde se produce un daño psicológico que puede perdurar toda la vida si no se solicita ayuda profesional para salir de él. Gracias.